Buenos días a todos. Una disculpa si no me llegó a escuchar un poco bien. Quedé con un poquito de disnea después del COVID, pero estamos aquí, ¿no? El día sábado nos toca el tema de R4, de acuerdo al PUEM. El tema pasado fue linfomas y ahorita el tema que toca es sistema musculoesquelético. La siguiente, por favor. El sistema musculoesquelético es importante repasarlo, ya que recuerdan que en su manual del ATLS, principalmente en el capítulo 8, tanto la novena como la 10ª edición, nos habla mucho del sistema musculoesquelético. Y nosotros como cirujanos generales tenemos que entrarle también a fracturas, luxaciones. De ahí la importancia de conocer el diagnóstico y tratamiento de estas situaciones. También hay que conocer las indicaciones y técnica quirúrgica de una amputación de urgencia, conocer la indicación y técnica quirúrgica de una fasciotomía, que vamos a hacer muchísimas, y que incluso el doctor Levi Alejandro realizó una fasciotomía en quirófano, también nos puede comentar más adelante su experiencia. 4 es conocer general de los tumores desmoides. Es una patología que nosotros una vez vimos en urgencias, son tumores nuevamente de pared abdominal y que vienen mucho en el consejo porque te hacen diagnóstico diferencial con algún tumor visceral, es decir, algún sarcoma, ¿ok? Entonces, comenzamos. La siguiente, por favor. No tengo ningún conflicto de intereses con ninguna empresa ni nada, simplemente es una plática basada en el Henry Hamaguchi de cirugía vascular, ATLS, Schwartz, por supuesto. Entonces, la primera, es importante mencionar que el 90% de los síndromes compartimentales postisquémicos asientan en la pierna. Eso es importante, que todos tenemos que estar ya enterados. Cuando nosotros decimos principalmente que estos síndromes... ¿Sí me escuchan? Sí, de aquí se Cuando escucha. estos compartimentos musculares, es importantísimo saber cuáles son los compartimentos de la pierna. Tenemos 4 compartimentos. Uno es el compartimento tibial o anterior, 2 es el compartimento lateral o peroneo, 3 es el compartimento posterior superficial de la pierna y por último es el compartimento posterior profundo de la pierna. Normalmente el compartimento tibial o anterior hay que recordar que está limitado en su cara posterior por la tibia, el peroné y la membrana interósea, anterior y medialmente por la fascia muscular y lateralmente por el tabique intermuscular anterior. ¿Qué contiene? Contiene los músculos tibial anterior, extensor común de los dedos del pie, extensor propio del dedo gordo. Aquí es importantísimo esto, extensor propio del dedo del gordo, porque más adelante vamos a ver un signo muy temprano de un síndrome compartimental, que es este signo del dedo gordo, ¿ok? Y bueno, también contiene el peroneo anterior, que producen la dorsiflexión y eversión interna del pie, así como la extensión de los dedos. También contiene la arteria tibial anterior y las venas y nervios del mismo nombre, ¿ok? ¿Alguien de los residentes de primer año me podría decir por qué tengo el compartimento tibial anterior en azul y los demás compartimentos subrayados en amarillo? De aquí la importancia, es una pregunta incluso de examen. ¿Por qué el compartimento tibial anterior está marcado de azul? ¿Por qué se les ocurre? Bueno, es porque el 90% va a ocurrir en el compartimento tibial o anterior los síndromes compartimentales posisquémicos, ¿ok? Entonces es una pregunta de examen, es el compartimento que más afecta en el 90%. Tenemos el siguiente compartimento, que es el compartimento lateral o peroneo. Este compartimento es después del tibial, es el compartimento más frecuente afectado por el síndrome compartimental de causa posisquémica. Si recordar la anatomía, se sitúa anterolateralmente al peroneo y lateral al compromiso tibial, del que se separa el tabique intermuscular anterior. ¿Qué contiene? Contiene los músculos peroneo lateral largo y corto, que producen la pronación del pie. No contiene vasos de importancia, transcurriendo el nervio músculo cutáneo por el tabique intermuscular anterior, como se observa en la figura. El compartimento posterior superficial de la pierna, que es el número 3, está rodeado de su fascia muscular correspondiente y, bueno, limitado ventralmente en el compartimento posterior profundo por medio del tabique intermuscular posterior. ¿Qué contiene? Pues venga, contiene los músculos óleos, gastrocnemio y plantar delgado. Estos se encargan, acuérdense, de la flexión plantar del pie y contiene también el nervio safeno externo y la mitad proximal de la vena safena externa.
Y por último tenemos el compartimento posterior profundo de la pierna. Está delimitado ventralmente por la tibia y el peroné, y la membrana interósea. Contiene los músculos tibial posterior, flexor largo común y flexor largo del dedo gordo, que producen la flexión plantar de los dedos y contribuye a la flexión plantar del pie. Es importante recordar que por este compartimento transcurren los paquetes vasculonerviosos tibial posterior y peroneo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, doctores? La siguiente, por favor. Bueno, los que nos vamos a dedicar a la cirugía plástica, es importante mencionar también los compartimentos musculares del brazo. Los compartimentos musculares son tres compartimentos, principalmente el compartimento volar o anterior. Este compartimento volar anterior es el más frecuentemente afectado por un síndrome compartimental post-isquémico de los compartimentos del antebrazo. Está constituido fundamentalmente por los músculos flexores y pronadores del antebrazo y la muñeca. Palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, flexor común superficial de los dedos, así como el flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar y pronador redondo. Es importante este compartimento volar o anterior porque transcurren aquí los paquetes vasculonerviosos, principalmente el radial y el cubital, así como el nervio mediano. En el compartimento externo, separa los compartimentos volar y dorsal del antebrazo, como se puede apreciar en la figura, junto a la membrana interósea, y contiene los músculos primer radial externo, segundo radial externo y supinador largo del antebrazo. Es importantísimo este compartimento. Y por último tenemos el compartimento dorsal del antebrazo. Este compartimento dorsal del antebrazo está delimitado ventralmente por el radio, cúbito y membrana interósea, y anterolateralmente por el compartimento lateral. Contiene los músculos extensor común de los dedos, cubital posterior, si no mal recuerdo también está el aductor largo del pulgar, extensor del pulgar y extensor como corto del pulgar. Ok. Siguiente. La siguiente, por favor. Es importantísimo saber cuándo es la indicación de una fasciotomía. Recuerden que la indicación principal es el tratamiento del síndrome compartimental agudo. Las localizaciones más frecuentes para un síndrome compartimental agudo principalmente va a ser todo lo que esté por debajo de la rodilla y todo lo que esté por debajo del codo. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, principalmente es pantorrilla, cara anterior del muslo y el antebrazo. ¿Cuál es la clave de esto? Hay que evitar el riesgo de pérdida o disfunción de la extremidad. Hay que evitar la radiomiólisis por una fractura de aplastamiento, así como acidosis láctica y la infección. Hay que recordar lo que nos menciona en el libro de Robinson, que la muerte muscular ocurre a partir de las 4 a 6 horas y el daño irreversible es a partir de las 12 horas. Esto nada más hay que tenerlo importantísimo el tiempo, pero también hay que saber que nosotros como cirujanos tenemos no solamente fijarnos en el tiempo, sino principalmente que indagar, pensar, dar un paso adelante si mi paciente tiene factores de riesgo, si mi paciente va a desarrollar un síndrome compartimental, para que tempranamente haga la fasciotomía, que es el tratamiento que le corresponde hacer al cirujano general. La siguiente, por favor. Como mencionaba, hay que ser un alto índice de sospecha. La fisiopatología de un síndrome compartimental nos menciona que normalmente hay cambios hemodinámicos. Estos cambios hemodinámicos provocan un taponamiento edematoso del lecho nutricio. Este lecho nutricio es a nivel de los capilares. Esto posteriormente provoca una isquemia y una baja reperfusión. Es un ciclo isquemia-reperfusión, y esto lo que va a hacer es que va a liberar radicales libres de oxígeno. Es importantísimo mencionar que el síndrome compartimental de la extremidad puede ocurrir poco después de la lesión inicial, es decir, alguna lesión por aplastamiento, y esta lesión por aplastamiento lo que puede provocar es la liberación principalmente de mioglobinuria, y esta mioglobinuria de un proceso de radiomiólisis, lo que igual va a precipitar los túbulos renales y va a dar un daño renal, ¿ok? La reanimación, recordemos pacientes que tienen un choque hipovolémico, donde se requiere una gran cantidad de reanimación hídrica a base de líquidos. Estos pacientes también hay que tenerlos en vigilancia, ya que pueden tener una reanimación excesiva y pueden provocar un síndrome compartimental. Y la causa más frecuente, como ya mencionaba, es la isquemia reperfusión.
Esto es muy importante porque cuando se rota en cirugía vascular es la importancia de que todo paciente que tiene alguna isquemia, ya llámese Fontaine, Rutherford 4, 6, 3, 4, Fontaine, es importante vigilarlos las primeras 6 a 8 horas. Sumamente importante porque estos pacientes tienen muchísimos riesgos de hacer un síndrome compartimental. Es el 90% de síndromes posisquémicos después de una revascularización. Y aquí que tenemos que tener la sospecha muy alta, ¿ok? Ante un paciente que tiene signos claros o signos útiles, cuando decimos signos claros, se refieren a signos duros, ¿ok? Que así menciona el Tratado de Cirugía General. Y signos sutiles son tratados, bueno, son signos blandos. Estos signos duros o claros nos habla de que hay una lesión arterial y hay que entrarle, hay que entrar a hacer la exploración vascular como se debe ser. ¿Cuáles son estos signos? Son hemorragia pulsátil, un hematoma en expansión, el tril, presencia del tril, pulsos ausentes en las extremidades, algún índice de presión arterial menor de 0.9, también recordar las 4P, ¿ok? Los signos blandos son o sutiles, son historia de hemorragia, alguna herida en el cuello de extremidades, shock hemorrágico, algún déficit neurológico de los nervios periféricos, fracturas de alto riesgo como luxación o vía penetrante de la proximidad. Entonces, estos son los factores que nos hacen de que independientemente, según el ATLS, nos dice este paciente tiene signos duros, tiene que hacer una exploración vascular. Recordemos que hay que hacer la exploración, como menciona el ATLS, es A, B, C, pero si en ese momento vimos que nuestra extremidad está siendo la causa de un choque hipovolémico, inmediatamente me paso a revisión secundaria, ¿ok? Y hacer taponamiento de la hemorragia. Bien, es importantísimo saber también que la presión tisular normal del músculo es de 0 a 9 milímetros de mercurio, ¿ok? Cuando esta presión se eleva hasta 40 milímetros de mercurio es cuando empieza el daño a nivel del capilar, el daño a nivel del lecho nutricio, y este edema excesivo es lo que provoca que ese edema se vaya hacia la fascia y eso provoca un síndrome compartimental. Entonces, de ahí la importancia que varias literaturas se mencionan en el cual a partir de 25 milímetros de mercurio un paciente se debe de hacer una descompresión, una fasciotomía. Hay otros libros que mencionan que puede ser entre 35, 40, hasta el límite máximo de la presión de músculo, ya que es donde se empiezan a liberar los radicales libres y hay una disminución de la radiomiopatía, pero no hay una disminución de músculo, la captación de calcio, del retículo sarcoplasmático. Pero realmente aquí la situación es que lo más importante no fijarnos tanto, en la presión, no en límites de mercurio, sino la clínica. El alto índice de sospecha va a ser la clave. Ahorita vamos a mencionar esos signos que de sospecha. La siguiente, por favor. Es importante mencionar que el síndrome compartimental se desarrolla como resultado del aumento de la presión dentro de los confines de un espacio fijo. La medición normal de un compartimento en reposo va de hasta 9 milímetros de mercurio y la perfusión tisular se deteriora alrededor de los 20 milímetros de mercurio. Cuando la presión intracompartimental se eleva por arriba de 35, se considera un síndrome compartimental agudo. Esto es pregunta de examen, ¿ok? Siempre hay que recordar las 5P. La 5P que es dolor, pélor, parestesias, disminución del pulso y parálisis. Sin embargo, estas 5P son signos y síntomas de un síndrome coronario ya establecido o en fase inminente o progresiva, y esperar a que hasta estos signos aparezcan sería un error garrafal para el cirujano general, ya que realmente podría predisponer a que se pierda la extremidad. Es importante mencionar que el principal, igual que en una isquemia aguda, el principal signo, pero el principal síntoma que se va a presentar es principalmente el dolor, porque el dolor es que está al pendiente. Ya cuando hay una disminución del pulso, es algo ya tarde. Entonces, siempre un paciente que tenga alguna lesión, una lesión en extremidad por debajo de la rodilla, por debajo del codo y que se queje de dolor, hay que vigilarlo porque este paciente me puede tener un síndrome compartimental agudo, ¿ok? La siguiente. Esta es una pregunta importante porque nos dice que la principal causa de un síndrome compartimental son todos los pacientes que se ven en posinsuficiencia aguda, ¿ok? Entonces la principal pregunta aquí es, el síntoma inicial más común de la oclusión arterial aguda es el dolor. Es importantísimo que lo lleven en su mente. El dolor es el principal síntoma inicial más común de la oclusión arterial aguda. La siguiente. El dolor es habitualmente el primer síntoma o signo de una cascada que incluye todos los otros problemas mencionados y además poiquilotermia, que es el enfriamiento.
Algunas veces no hay dolor debido a la neuropatía diabética o la rápida evolución hasta isquemia avanzada con anestesia inmediata. Las manifestaciones clínicas de isquemia aguda de las extremidades, como ya mencionaba, la 5P, y incluso en el libro se agrega como una sexta P, que es la poiquilotermia, que es un frío notable, ¿ok? Pero aquí lo más importante es que el dolor es el síntoma habitual que causa que el paciente acuda a la sala de urgencias. Entonces, todo paciente que tuvo una insuficiencia arterial aguda y que se fue a revascularizar y que posteriormente la revascularización está presentando dolor, hay que sospechar siempre en un 90% que es un síndrome compartimental agudo, y muy importante, el más afectado es el compartimento anterior, ¿ok? La siguiente. Aquí una pregunta, ¿alguien me puede ayudar con esta pregunta, por favor? Es de acuerdo al caso de síndrome compartimental con isquemia aguda de un paciente que se reperfundió a las primeras horas. Yo, Doc. Sí, muy amable, gracias. Es una mujer de 55 años, acude a consulta 6 días después de sufrir oclusión arterial aguda en la pierna izquierda. Se le practica reconstrucción arterial y recupera los pulsos en el pie, pero 6 horas después de la operación, su orina se torna rojo-marrón y mediante cinta sensible se determina que es positiva a hemoglobina. ¿Cuál de los siguientes tratamientos estaría totalmente contraindicado para este paciente? A, administración de manitol. B, suministro de glucosa e insulina y probable amputación inmediata. Administración de bicarbonato de sodio o suministro de cloruro de amonio. ¿Cuál crees que sea la respuesta, doctor Levy? Pues sería la D. Yo creo. Excelente, muy bien, por supuesto, es correcto, es la D. La siguiente, por favor. Igual lo apoyo, Doc. Gracias. Dice, Una la respuesta. revascularización de una extremidad puede iniciar una rhabdomiólisis y conducir a la liberación de mioglobina y potasio. En esta situación, el tratamiento consiste en administrar líquidos para incrementar el volumen vascular, manitol para promover la diuresis, bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina y prevenir la precipitación de mioglobina en los túbulos renales, y glucosa e insulina cuando la hipercalemia representa un problema. El cloruro de amonio nunca está indicado en presencia de rhabdomiólisis, puesto que acidifica la orina y precipita la mioglobina en los túbulos renales. Muchas gracias, Levi. De nada, doctor. Gracias. La siguiente, por favor. Entonces, es muy importante mencionar que entre las complicaciones relacionadas con el tratamiento de la isquemia aguda de la extremidad, entre las complicaciones de la revascularización arterial en el 20% de los casos, se encuentra evidencia de radiomiólisis en los estudios de laboratorio. La mioglobina proveniente del músculo dañado se precipita en los túbulos renales y causa necrosis tubular aguda. La alcalinización de la orina incrementa la solubilidad de la mioglobina y evita la cristalización en los túbulos. Además, esta alcalinización del tratamiento consiste en una uresis forzada con solución salina y eliminación del tejido necrótico que está liberando la mioglobina. La siguiente. Muy bien, entonces en esta diapositiva, ¿qué nos lleva para tener y tenerlo en la mente? Es que siempre en complicaciones relacionadas en el tratamiento de la isquemia aguda de las extremidades, estas pueden ser el síndrome compartimental, y el compartimento afectado más a menudo es el compartimento anterior de la pierna, ¿ok? En el 90%, ¿ok? Otras complicaciones que puede haber, bueno, son la neuropatía isquémica, necrosis muscular, trombosis recurrente, alguna hinchazón de la extremidad inferior, síndrome de reperfusión, el cual se caracteriza por hipotensión, hiperpotasemia, mioglobinuria o insuficiencia renal, ¿sale? Pero hay que tener siempre un paciente que revascularizamos, estarlo vigilando, porque en un 90% se puede presentar en el compartimento anterior algún síndrome compartimental si presenta estos datos que ya mencionamos. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ahorita vamos a hablar de la técnica quirúrgica, la fasciotomía. Como ya mencionaba, ¿cuáles son las causas externas y causas internas? Causas externas principalmente puede ser un yeso o vendaje que está haciendo esté muy apretado, esté siendo constrictivo, cierre apretado de las fascias,
compresión prolongada de las extremidades durante estados comatosos, parálisis o cirugías, ¿ok? Causas internas, pues el edema, la inflamación, hemorragia en el compartimento facial tras algún traumatismo, alguna fractura cerrada o abierta, quemaduras por calor o frío, una electrocución, radiomiólisis, infección o envenenamiento, así como una obstrucción o ligadura venosa. También el edema tras revalutación o reperfusión, como ya mencionaba, y alguna extravasación iatrogénica, como por ejemplo algún paciente con algún choque hipovolémico severo que tengamos que hacer una reperfusión de grandes líquidos. Hay que estarlo vigilando, es muy importante. La siguiente, por favor. Bien, la fasciotomía, como ya mencionaba, hay que recordar que la pierna va a tener 4 compartimentos, ¿ok? El anterior, el lateral, el posterior y el lateral, ¿ok? Entonces, el abordaje más común de una fasciotomía de los 4 compartimentos se debe realizar a través de 2 incisiones en la parte inferior de la pierna. Esta puede ser una anterior y lateral. ¿En qué consiste lo siguiente? Miren, normalmente los compartimentos posteriores, como pueden ver en la imagen, se acercan a través de una incisión cutánea realizada sobre la pantorrilla mediana, 1 centímetro posterior al borde posterior de la tibia, por una longitud similar, y la fascia del compartimento posterior superficial se corta de manera similar. Para acceder al compartimento posterior profundo, el complejo músculo gastrocnemio sóleo se extrae de sus accesorios a la tibia. Para los compartimentos anterior y lateral se realiza una incisión de varios centímetros lateralmente a la tibia, anterior por una longitud de aproximadamente 10 centímetros. La fascia del compartimento anterior se encuentra y corta durante la longitud de la incisión de la piel, teniendo cuidado de no invadir, muy importante, el músculo subyacente para evitar sangrado, especialmente si el paciente, pues no sé, está anticoagulado en el posoperatorio. Con las puntas de las tijeras de Metzenbaum se insertan los bordes de la incisión facial proximal y distal y avanza bajo la piel completando la fasciotomía. El compartimento lateral se corta similarmente dentro del mismo sitio. Se tiene cuidado de no dañar la rama superficial del nervio peroné que se encuentra adyacente al tabique intramuscular entre los compartimentos anterior y lateral. Es muy importante que sepan algo, es sumamente importante. Miren, para detectar normalmente un síndrome compartimental de miembros inferiores, como ya mencionaba en diapositivas anteriores, tenemos que hacer un alto índice de sospecha, ¿sale? Aunque nosotros sabemos que el primer hallazgo clínico es la sensación táctil de la pérdida de la luz en la distribución del nervio en el compartimento, es decir, el peroneo en el compartimento anterior de la pierna. Este hallazgo es difícil de identificar en muchos pacientes, ya que recordar que muchos de los pacientes que tienen algún síndrome compartimental por alguna fractura, pues vienen alcoholizados, tienen alguna intoxicación por drogas o tienen algunas lesiones distráctiles, ¿ok? Entonces, siempre yo, como sugerencia en el servicio social, cuando tengan un paciente que llegue con estado principalmente de alcoholismo, esté drogado o algo, el hallazgo inicial más útil es el dolor, ¿ok? Eso siempre tienen que tener en cuenta, el dolor en el estiramiento pasivo del músculo de extensión largo del dedo gordo, provocado por estirar el dedo gordo del pie hacia abajo, colocando su músculo extensor en estiramiento. Ese es un dato inicial muy importante que se puede tomar en cuenta. Sí, es cierto, o sea, tomar en cuenta los pulsos es bueno, pero normalmente recuerden que la pérdida de pulsos arteriales ya es un hallazgo muy tardío y relativamente poco común, a menos que haya daño arterial subyacente, y es donde nosotros aplicamos esos signos blandos y signos duros, ¿ok? Que mencionan en el libro de Rutherford, ¿ok? Bien. Y también otro tip que les puedo dar es que todo diagnóstico de síndrome compartimental debe considerarse en toda fractura o luxación que esté por debajo de la rodilla o el codo, ¿ok? Esto es muy importante. O en todas las lesiones por aplastamiento de las extremidades
y en cualquier paciente que se queje de dolor que empeore después de la lesión. Esto es sumamente importante, ¿ok? ¿De aquí alguna duda? Bueno, entonces en la fasciotomía, como ya mencionaba, hay que hacer los cortes. Doctor Levi Alejandro, ¿nos puede compartir su experiencia que hizo en quirófano? Un paciente que tuvo una fasciotomía debido a un síndrome compartimental. Bueno, me parece que estaba en la cama 114, tuvo un cáncer de colon descendente. ¿Qué onda, Doc? Mire, yo hice una fasciotomía en un paciente con una infección de tejidos blandos. Este, pues efectivamente las incisiones son grandes. Yo creo que a pesar de que son heridas grandes y debe de haber mucha manipulación para poder abrir los compartimentos. Como Excelente. usted dijo, efectivamente, se tienen que hacer 2 incisiones para poder abordar los 2 compartimentos, sería lo ideal, aunque con una incisión lateral como la de la imagen de abajo también se pueden diseccionar, aunque pues tendría que haber mucho movimiento y hay mucho riesgo de daño hacia nervios. De hecho, en la imagen de arriba se ve claramente cómo va el trayecto nervioso y muchas veces en el lavado, en la disección, se pueden llegar a romper o incluso estructuras vasculares. Entonces, pues eso puede empeorar un poquito el pronóstico. Este, por lo demás, es importante tratar de romper los tabiques musculares para liberar la presión que hay dentro de los compartimentos. Así como se ve la incisión de grande, también se debe de profundizar para poder, para poder romper los compartimentos entre los músculos y liberar la presión. Es la única forma de hacerlo. Es una operación de urgencia. Otra cosa que les quería comentar, pues es que el caso que puso el doctor Castañón, pues es un caso bueno, porque muestra un poquito el manejo que tiene que tener el paciente y de hecho a estos pacientes se les tienen que andar midiendo la mioglobina con tiras reactivas, sí, con tiras reactivas, al menos una vez cada turno, de pH. Ajá. Fabuloso. Muy amable, Levi, gracias. Sí. La siguiente, por favor. Bien, miren, también es importante, como ya mencionaba de los posteriores, que estos compartimentos posteriores se acercan a través de una incisión cutánea realizada sobre la pantorrilla mediana, más o menos como 1 centímetro posterior al borde posterior de la tibia, una longitud similar y la fase del compartimento posterior superficial se corta de manera similar. Para acceder al compartimento posterior profundo, el complejo músculo gastrocnemo solo se trae de sus accesorios a la tibia. ¿Ok? Como dijo el doctor Alejandro, es muy importante hacer la incisión, aunque se ve un poquito cruenta, pero realmente la incisión, hacer un trayecto, es lo que al paciente le va a salvar y le va a evitar perder la extremidad a largo corto plazo. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de extremidades superiores, la siguiente. Miren, cuando hablamos de extremidades superiores de la fasciotomía del antebrazo, es importante, muy importante saber que la fasciotomía de la extremidad superior debe comenzar medialmente en el brazo y llegar a ser sinusoidal de medial a lateral en la fosa antecubital, con la incorporación de la ponerosis bicipital, como se observa en la figura. La extensión debe ser lo suficientemente lateral, como ven, para abrir la fascia sobre el fajo extensor. La nueva incisión suave a la fascia palmar va a ayudar a liberar también este aspecto. Y muy importante, una contraincisión extensora rara vez es necesaria, pero tienen que ver la forma en la cual se está abordando en la extremidad superior, ¿ok? Eso es importante que lo vean cómo se comienza medialmente en el brazo, se llega a hacer un poquito de sinusoidal del medial al lateral en la fosa antecubital, ¿ok? Cuando hagamos una fasciotomía. La mayoría van a ser en la pierna, pero también en el brazo, recordemos que se puede presentar hasta en un 10%, ¿ok?
¿ok? Y también hemos tenido casos de medicina interna que nos piden interconsulta por algún tipo de loxocialismo y entramos a hacer la vasiotomía de compartimento superior. La siguiente, por favor. Bien, amputaciones de urgencia. Bueno, lo ideal de una amputación de urgencia es muy importante pues, tratar de evitarla, ¿no? Cuando son pacientes diabéticos, el control glucémico es lo más importante para evitar todo esto, los problemas de síndrome metabólico. Pero cuando son amputaciones de urgencia, es primero la vida del paciente. Tenemos que quitar la extremidad porque una gran cantidad de toxinas se liberan y lo que puede provocar una infección de tejidos blandos, una sepsis de tejidos blandos, ¿ok? Bien, no soy yo realmente, amputaciones he hecho muy poquitas, pero creo que no sé si alguien me pueda compartir su experiencia después de que yo ahorita les diga la técnica. Bueno, miren, normalmente para hacer la técnica de la amputación nosotros tenemos que estar familiarizados con la ubicación de los nervios y los vasos principales. Los vasos más superficiales a ligar hay que recordar que es la vena safena mayor, la cual se encuentra situada en la cara medial o posteromedial del muslo, dependiendo del nivel de la amputación, ¿ok? Los músculos se deben dividir a un nivel ligeramente más alto que la piel y la fascia y se permite retraerse hacia arriba de modo que los colgajos finales para el cierre consistan principalmente entre la piel y la fascia, ¿ok? La incisión mediana en la capa muscular se hace cuidadosamente y los vasos femorales se identifican profundamente al músculo vasto medial, ¿ok? Si no se ha aplicado un torniquete, normalmente el cirujano en ese momento, cuando es de urgencia, debe localizar por palpación el vaso principal o simplemente porque lo ves pulsátil, ¿no? Si se ha utilizado un torniquete, la disección se realiza directamente hasta que la vena femoral queda expuesta. Posteriormente se divide entre la pinza de media longitud, tanto la arteria como la vena, y se ligan por separado. Y si se desea, se puede añadir una unión de traspaso distal, una ligadura original en la arteria femoral, ¿ok? El nervio ciático. El nervio ciático se localiza, recordemos, posterior a los vasos femorales y se aísla de los tejidos circundantes. En el caso de una amputación alta, con bifurcación del nervio ciático, los nervios tibial y peroneo se ligan individualmente, ¿ok? En un esfuerzo por minimizar la formación de un neuroma, que a veces son algunas de las complicaciones de posamputación, el nervio se tira hacia abajo lo más lejos posible y se aplica con una pinza de Ochsner recta fuerte y una segunda pinza de aplanamiento similar se aplica aproximadamente 5 milímetros distal a la primera pinza y el nervio se divide inmediatamente por debajo de la segunda pinza, ¿ok? La pinza proximal se elimina y el área aplanada se liga con una ligadura del cero, puede ser, o sutura no absorbible. Es muy importante evitar ligaduras finas, eso sí es importantísimo para evitar que la vaina epineural se corte, permitiendo la formación de un neuroma, ¿ok? Muy importante también, la arteria y la vena femoral profunda deben ser aseguradas y ligadas en el grupo posterior de los músculos, ¿ok? Normalmente cuando ya tenemos la exposición adecuadamente, el fémur es liberado circunferencialmente de todo el tejido blando y el nivel de amputación ósea se identifica con la preservación de buenos colgajos de piel anterior y posterior. Es ahí donde nosotros ya como cirujanos iniciamos una incisión circular a través del periósteo del fémur al nivel de la amputación y el periósteo inferior se eleva para permitir el corte del hueso limpio. Esta retracción y protección del músculo se mantiene mientras que el fémur se divide con una sierra eléctrica o a nivel deseado y la parte amputada pues se retira del campo quirúrgico. Es muy importante que los márgenes que dejemos en el hueso en el sitio de amputación son biselados con un jingle o raspador. Si se ha utilizado un torniquete, pues se elimina ahora y se sujeta y se atan los puntos de sangrado adicional. De aquí la clave, la importancia es dejarle un buen margen. Normalmente el hueso que se queda debe ser cubierto en un margen aproximadamente de unos 5 mencionan a 10 centímetros, ya que esto puede evitar la presencia de dolor crónico, formación de un neuroma o patologías como síndrome de la pierna fantasma, ¿ok?
Ya cuando realicemos el cierre, es muy importante que los colgajos anterior y posteriores se inspeccionen para obtener la longitud adecuada y se puede recortar según sea necesario para permitir un cierre ajustado, ¿ok? La fascia muscular de inmersión profunda anterior y posterior se aproximan con suturas interrumpidas sobre el extremo de la fémur y es aquí donde la fascia de escarpa se aproxima a continuación con suturas axovibles interrumpidas para retirar la tensión de la piel. Los colgajos se tienen que adaptar de una forma apropiada y el cierre de la piel se realiza de preferencia del cirujano, ¿ok? Y en general la sutura de monofilamento no absorbible interrumpida proporciona un buen cierre, sin un esquema de tejido indebida y se debe evitar el trauma por forceps en los bordes de la piel. En el cuidado posoperatorio, pues es importante, como ya los que hemos hecho amputaciones, pues que el muñón esté cubierto, ¿no? Con un buen apósito, no adherente, puede ser una esponja estéril y se cierra en un apósito que es ajustado, pero no demasiado apretado. Y este vendaje debe ser cambiado en 24 horas. 24 horas, ya que el muñón puede hincharse, lo que resulta en dolor, así como interferencia con el suministro de sangre. ¿Ok? ¿De aquí alguna duda? ¿Alguien quiera compartir su experiencia? Que cuando hace las amputaciones dicen que en boca de pescado. ¿Con qué intención se hace ese marcaje en boquita de pescado? La siguiente, por favor. Ujú. Doctor, Sí, claro, adelante. bueno, o sea, el marcaje se realiza justamente para pensando ya en el cierre del muñón, es decir, que nos quede un tejido blando después de la estructura ósea, digamos, cerramos la apo todo, pero que nos quede suficiente tejido para que el paciente pues no sufra de dolor posterior a la amputación, que sea pues justamente el marcaje es para planear el cierre del mismo, ¿no? Excelente, es correcto. Realmente estos tipos de colgajos, pues es realmente la regla general, ¿no? Porque si tenemos un colgajo que se ve bonito, va a tener una cicatrización en la parte posterior del muñón, en la extremidad superior, y ya que esta prótesis, se puede decir así, apoya en gran medida a las superficies distales del muñón y la cicatriz de los muñones finales de la extremidad inferior, pues, se colocan adecuadamente con una presión directa, y esto evita que pues, el paciente tenga algún tipo de dolor crónico, algún neuroma. Gracias, doctor Jaime. ¿La siguiente? Bueno, de fracturas y luxaciones es nada más para recordar que la solución de continuidad es una solución de continuidad de la sustancia ósea. El concepto de fractura abarca desde las que tienen múltiples fragmentos hasta desde el trazo capilar. Una luxación es la pérdida completa de la congruencia entre las superficies óseas de una articulación, estando los huesos que la forman desplazados entre sí. Cuando se pierde la congruencia, pero se mantiene cierto contacto entre las superficies articulares, se denomina una subluxación. Y también se puede dar la presencia de fractura con subluxación. ¿Ok? La siguiente, por favor. Según la clasificación de las fracturas, mencionaba que pueden ser según la comunicación de la fractura con el exterior. Estas pueden ser simples o cerradas. También pueden ser complicadas o abiertas. Estas complicadas o abiertas se clasifican en grado 1, grado 2 o grado 3. Grado 1 es cuando hay una apertura del foco fracturado de dentro a afuera y la herida no es mayor de 1 centímetro y es limpia. En grado 2 es cuando la apertura del fragmento fracturado de la herida de afuera adentro y la herida tiene un diámetro de 1 a 10 centímetros. Hay lesión de partes blandas y conminución moderada. El grado 3 hay un diámetro superior a 10 centímetros y afectación de partes blandas, con destrucción de músculos, vasos sanguíneos, nervios, ¿ok? Y aquí lo importante es que este tipo de fracturas se tiene que hacer con una intervención secundaria para cubrir el hueso. ¿Ok? También se clasifican de acuerdo a la rotura ósea, sea total o parcial. Esta puede ser completa o incompleta. La siguiente, por favor. Bien, también según la clasificación de las fracturas es por el mecanismo de producción. Estos pueden ser traumáticas o accidentales por flexión, por rotación, las espontáneas de fatiga o sobrecarga, las patológicas por arrancamiento o por compresión o aplastamiento. ¿Ok? La siguiente. Aquí lo importante de este tema de trauma musculoesquelético de fracturas, la siguiente, por favor. Hay que recordar el capítulo número 8 del ATLS,
está igual en noveno y décima edición, porque muchos, bueno, nos mencionan que muchos pacientes que sufren algún trauma cerrado tienen lesiones del sistema musculoesquelético, y estas lesiones a menudo parecen dramáticas, ¿no? Cuando llegan urgencias expuestas, y, o sea, pero el problema no es tanto ahí, el problema es que tiene que ser una valoración completa, A, B, C, D, en orden como debe de ser, pero a veces son dramáticas y muy rara vez constituyen un riesgo inmediato para la vida o la extremidad. Sin embargo, a veces las lesiones musculoesqueléticas tienen la posibilidad de distraer a los miembros del equipo que estamos reanimando y de las prioridades urgentes de la reanimación. Es por eso que primero el médico, nosotros, debemos reconocer durante la revisión primaria pues, la presencia de lesiones de extremidades que amenazan la vida realmente y comprender su asociación con lesiones torácicas y abdominales severas. ¿Okay? Las lesiones musculoesqueléticas graves sugieren que el cuerpo ha recibido un traumatismo de alta energía. De aquí la importancia que nosotros como cirujanos, cuando nos llegue un paciente en urgencias, es que las fracturas inestables de pelvis y las fracturas abiertas de fémur pueden acompañarse de sangrado abundante. Y estas lesiones severas, lesiones severas por aplastamiento, como ya mencionaba el doctor Levy, causan liberación de hemoglobina muscular, lo que precipita los túbulos renales y la causa renal. ¿Okay? El edema dentro de un espacio aponeurótico intacto puede causar un síndrome compartimental agudo si no se diagnostica y se trata adecuadamente. También las fracturas de huesos largos, también hay que recordar que puede provocar una embolia grasa. Es una complicación infrecuente, pero altamente letal de las fracturas de huesos largos y puede llevar a falla pulmonar y deterioro de la función cerebral. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta como cirujanos, ¿ok? Otra clasificación de las fracturas es de acuerdo al trazo de fragmentación ósea. Esta puede ser por fisuras o trazo capilar, fractura en tallo verde, que se da más frecuente en niños, en rodeto, caña de bambú, desplazadas, oblicuas, transversas o intraarticulares. La siguiente. Entonces, siempre que nos dice la exploración para una lesión musculoesquelética, es que tenemos que preguntar todo, ¿no? El paciente, cómo fue la relación del accidente, dónde fue la locación del traumatismo, la existencia de alguna patología previa, existencia de dolor, como ya mencionaba, hay que estar siempre pendiente de un paciente con fractura en huesos largos, que por debajo de la rodilla, por debajo del codo y que tenga dolor, pues puede estar debutando con un síndrome compartimental, ¿ok? El edema, el hematoma o impotencia funcional. Siempre hay que tocar, es muy importante en la inspección, la palpación. En la inspección vamos a ver si hay presencia de asimetrías, tanto en volumen, ¿ok? Hay presencia de zonas contusas en la piel, erosiones, alguna abrasión. En la palpación tenemos que ver puntos dolorosos y debe evitarse la movilización de los fragmentos óseos. Hay que recordar que el dolor aparece al palpar el hueso fracturado en cualquier localización y no solo cuando se palpa sobre el foco fracturado, ¿ok? Ya los estudios complementarios son la radiografía simple o una fluoroscopía. Siempre al menos 2 proyecciones. Es muy importante tomarla comparativas, ¿ok? Gracias. La siguiente. Ok, ¿cuáles son los criterios de ingresos que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta? Pues son fracturas abiertas, ¿no? Eso, son pacientes que sabemos que hay un compromiso y que este paciente hay que vigilarlo al menos unas 6, 8 horas o antes por el riesgo de que tenga algún síndrome compartimental. O lo principal es que una fractura abierta no es que sea la fractura que le esté matando al paciente, sino que puede tener una lesión que lo esté matando como sea torácica o abdominal y solamente nos está distrayendo la pura fractura, la fractura abierta, ¿ok? Entonces es un criterio de ingreso. También las fracturas que requieren tratamiento quirúrgico, las fracturas que por el edema asociado o por la colocación de un yeso cerrado requieren observación, ¿ok? Y fracturas que, sin precisar tratamiento quirúrgico, originen mucho dolor, como las fracturas vertebrales, ¿ok? La siguiente, por favor. Bien, el tratamiento general de las fracturas es el tratamiento básico que todos sabemos. El objetivo fundamental del tratamiento es conseguir la restitución anatómica, ¿ok? Por lo que es de suma importancia obtener una buena consolidación ósea sin deformidad y una adecuada funcionalidad que permita al paciente recuperar su actividad física normal. Como norma general, antes de realizar el estudio radiológico, debe aplicarse una férula posterior si las fracturas son evidentes, retirando previamente calzado, anillos o algún pendiente. Tratamiento base es analgesia,
algún antiinflamatorio no esteroideo y alguna heparina de bajo peso molecular. Y las fases para el tratamiento definitivo es la reducción, la inmovilización, rehabilitación y obviamente fracturas abiertas, aunque no haya ortopedista en el servicio social, nosotros tenemos que meter esas fracturas abiertas, una, a lavar. Es sumamente importante el lavado quirúrgico, como cirujanos generales que tenemos que realizar. La siguiente, por favor. Ok, la reducción eso ya le comprende más al ortopedista, pero hay que saber que puede ser de dos tipos, puede ser ortopédica o quirúrgica. En la ortopédica se realiza mediante una serie de maniobras que incluyen la tracción, la manipulación del foco de fractura y la alineación de los fragmentos óseos. Y la quirúrgica pues, está indicada cuando hay fracaso de los medios ortopédicos, cuando hay fracturas importantes que afecten la masa muscular o cuando es mejor la inmovilización en la fijación interna, ¿ok? La siguiente, por favor. La inmovilización, su objetivo es el mantenimiento de la reducción de la fractura hasta su consolidación. Puede realizarse de varias formas, con fijadores externos, estableciendo la fractura mediante un tutor externo rígido, que se fija el hueso mediante clavos, habitualmente algún Steinmann o pin de Chance, indicado en fracturas abiertas grado 2, grado 3, también fracturas con minutas complejas, luxación de rodilla con lesión vascular o tracción continua, ¿no? Que permite la movilidad articular, la neutralización del tono muscular y esto evita el acortamiento y disminuye la contractura, así como la corrección y la alineación de los fragmentos óseos. A veces lo que me tocaba ver en el servicio social es que los ortopedistas, lo que hacían como no había material, no había de Kirchner, lo que se hacía es que nada más con una aguja se hacía el fijador hacia hueso, como hacía una aguja de calibre más grueso, se mete y como fijador y realmente el paciente le va muy, muy bien. ¿Okay? La siguiente. Y la inmovilización, el objetivo principal de la inmovilización es el mantenimiento de la reducción de la fractura hasta su consolidación y puede realizarse en varias formas. La fijación interna, por medio de yesos funcionales o vendajes enyesados y elásticos. ¿Okay? Aquí lo importante es que todo paciente con inmovilización no hay que hacer esa inmovilización muy, muy ajustada, ya que ya como mencionabas puede ser una de las causas de un síndrome compartimental. La siguiente. Y el tratamiento de las fracturas abiertas, hay que mencionar que además de las medidas de reducción de inmovilización, las fracturas abiertas requieren profilaxis antitetánica, limpieza de la herida y antibioterapia. ¿Okay? La limpieza de la herida no solamente es lavado por arrastre de la herida con solución fisiológica y su cobertura con apósitos estériles. Posteriormente, según su clasificación, el tratamiento es grado 1, tratamiento consiste en limpieza a fondo, la aplicación de un apósito estéril. Grado 2, se evalúan los bordes de la herida, si están edematosos deben quitarse esos bordes y después examinar los planos profundos, aunque ello implica aumentar el tamaño de la herida y se procede a suturar. El grado 3 está indicada la limpieza, valoración y sutura de la mínima tensión posible y no debe suturarse la piel lo menos las primeras horas. Es importante mencionar aquí en esta parte de fracturas y de la herida, mencionaban el tiempo oro, mencionaban 6 horas, 4 horas, es una herida contaminada. Eso según los criterios de Austin. Pero realmente no tiene que ver mucho el tiempo, sino lo que tú valores, que el paciente tiene factores de riesgo, diabetes mellitus, hipertensión, cómo fue la herida, en qué ambiente fue. Y estos pacientes se tienen que meter al lavado quirúrgico. Nunca hay que tratar de inmovilizarlas, es importante. Eso ya le corresponde mucho al ortopedista, pero sí nosotros nos comprende mucho ver la parte de la 5P, ver si este paciente tiene compromiso vascular. Si tiene compromiso vascular, sí nos corresponde a nosotros como cirujanos generales. ¿Ok? Y bueno, la antibioterapia también está indicada. Toda fractura abierta debe considerarse contaminada, por lo que está indicada la administración de antibióticos. ¿Ok? Normalmente ¿qué tratamiento se da? Se da un tratamiento de primera línea como alguna cefalosporina pueden dar de primera línea, ya que nos cubre bien para gram positivos como la cefazolina. ¿Ok? Si tiene alguna alergia a penicilina, anafilaxia o alguna cefalosporina, lo que se recomienda es poner clindamicina. Clindamicina también es una muy buena opción, ¿ok? Ya si de plano pues esa cefalocina o cefalosporina o clindamicina no
no funciona, yo recomiendo, pues venga, usar un aminoglucósido, ¿no? Ya que el aminoglucósido es una cobertura para gram negativos. Un ejemplo puede ser la gentamicina, ¿ok? Y siempre es muy importante, pues, valorar, ¿no?, el síndrome compartimental en fracturas abiertas. La presión tisular mayor de 30 milímetros de mercurio sugiere disminución del flujo capilar y es muy probable que necesite nuestro paciente una descompresión por fasciotomía a partir de 25 milímetros de mercurio, compartimento más importante el anterior, como mencionaba. La siguiente. Bueno, el tratamiento de luxación normalmente es la inmovilización. O sea, la inmovilización en general se utiliza para vendajes enyesados o elásticos y más raramente se precisa de material de osteosíntesis como las fracturas, como la luxación acromioclavicular, ¿ok? Creo que ya no son temas tanto de cirugía general, pero pues tienen que tomar en cuenta para algún tipo de examen, ¿no? Entonces, pero realmente se ven más como fracturas abiertas que nuestro caso y saber la clasificación de Anderson-Gustilo. La siguiente. Tumores desmoides. Cuando hablamos de tumores desmoides nos hacemos referencia principalmente a tumores que son de gran tamaño. Estos tumores desmoides, también llamados fibromatosis agresiva o fibromatosis músculo, aponeurótica o fibrosarcoma de bajo grado de malignidad, es una neoplasia del tejido conectivo y de las aponeuroses del músculo esquelético, porque están caracterizadas por no tener potencial de metástasis o diferenciación, pero localmente invasiva y no encapsulada, con tendencia a invadir planos vecinos. Muchas veces agresivamente que otros sarcomas de bajo grado de malignidad y además puede presentar regresión espontánea. El tumor desmoides es un tumor relativamente raro y presenta menos del 3% de todos los tumores de tejidos blandos, con una tasa de incidencia anual de 2 a 5% por 100,000 habitantes. Aquí la importancia de estos tumores desmoides es que nos van a llegar como tumores de abdomen, o sea, un tumor en el abdomen en el cual nosotros valoramos que hay que hacer diagnóstico diferencial que no sea alguna hernia o que ese tumor no provenga ni a nivel visceral, o sea, que no sea del retroperitoneo. Por eso ahorita adelante vamos a mencionar algunos de los signos que también vienen en el examen del consejo y te hacen diferencia si es visceral o es completamente de piel, ¿ok? También es importante que ante todo paciente joven que se toque algún tumor en el abdomen, hay que hacer siempre la palpación de las gónadas. Es importante porque puede ser algún tipo de diseminación, principalmente los tumores seminomatosos con invasión hacia el retroperitoneo. ¿Okay? La siguiente, por favor. Entonces, estas maniobras para poder diferenciar tumor de pared abdominal o tumor visceral se llama maniobra de Carnot, ¿ok? La maniobra de Carnot nos dicen que cuando es positiva, es decir, hay que tener algo muy importante y siempre saberlo. Los tumores de la pared, cuando son un tumor propio de la pared, no desaparecen con la tensión. Los tumores, en este caso, que tienen un Carnot. ¿Qué es el Carnot? Es la pérdida de la sensibilidad abdominal al contraer los músculos de la pared abdominal, ¿ok? Cuando ese Carnot es positivo, nos menciona que el tumor es totalmente dependiente de la pared abdominal. En cambio, cuando hay un Carnot negativo, es que proviene de origen visceral, ¿ok? Eso es importante. También es importante recordar que el Carnot, cuando hay esa pérdida de la sensibilidad abdominal al contraer los músculos de la pared abdominal, el foco es intraabdominal completamente, ¿ok? Puntos claves, nada más hay que recordar que el tumor desmoides está asociado muchas veces con manifestaciones extracolónicas como el síndrome de Garner y en general ocurren en la pared abdominal. También aparecen en ciertas patologías como hormonales, ya que se asocian en patologías como el embarazo. ¿Ok? ¿Aquí alguna pregunta? Bueno, la siguiente, por favor. Ok, entonces a pesar de que carecen de potencial metastásico, los tumores desmoides suelen ser localmente agresivos
y pueden conducir a la muerte del paciente. ¿Ok? El tratamiento quirúrgico con márgenes negativos, o sea, R0, es el tratamiento de elección. Aquellos con que tengan positividad o márgenes cercanos deben rescindirse, y en aquellos con enfermedad recurrente, la cirugía con radioterapia adyuvante fue su tratamiento convencional. Y en el caso de los tumores desmoides y resecables, la radioterapia es una alternativa que permite el control local en el 80% de los casos con la estabilidad de la enfermedad. ¿Ok? La siguiente. Como conclusiones ya para terminar, es que es fundamental realizar la fasciotomía de urgencia ante la presencia de síndromes compartimentales. La alta sospecha debe ser la clave, principalmente, ya que las manifestaciones clínicas como parestesias, dolor, son síntomas en un síndrome compartimental ya establecido y lleva a complicaciones como la falla renal, la necrosis y la muerte celular. ¿Okay? El tratamiento principal de una fractura es la inmovilización, y las fracturas abiertas siempre el lavado quirúrgico, y la antibioterapia empírica es esto antes siempre de las 4 horas. Es importante. Los tumores desmoides son raros, pero deben sospecharse en pacientes con antecedentes de cáncer de colon por síndrome de Gardner, pacientes embarazadas, y su principal ubicación es la pared abdominal. Y es muy importante mencionar que los tumores de la pared no desaparecen con la atención, ¿ok? Diagnóstico diferencial con una hernia, diagnóstico diferencial con algún sarcoma, hay que explorar también las gónadas, ¿ok? Y una amputación siempre debe evitarse, pero si la vida está en juego, es fundamental realizarla conociendo bien la anatomía y los compartimentos de la pierna. Nuevamente, cuando nosotros vemos un paciente y vemos que tiene algún riesgo para una amputación, nos dicen, pues venga, sálvalo, ¿no? Sálvale la vida, haz una amputación supracondilia. Sí, es una amputación supracondilia, es válida, pero lo ideal es que pensemos en el paciente, pensemos que su rehabilitación le va a ir mucho mejor en una amputación infracondilia. Realmente le va mucho mejor en la rehabilitación, alguna prótesis a futuro, ¿no? O sea, no es nada más amputar todo supracondilio, hay que tratar de hacer la cultura de amputaciones infracondilias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doc, nada más para comentar. Claro, claro, adelante, por favor. Al síndrome compartimental, y el riesgo de rabdomiólisis y subsecuente lesión renal aguda, la CK tiene que estar elevada arriba de 5,000. 5,000 es correcto. Muy bien. Factor pronóstico para lesión renal aguda por mioglobinuria. El tratamiento, como ya usted dijo, es alcalinizar Es correcto. el medio. Tener una meta de un pH de 6.5 urinario. Fabuloso. Ajá. Y pues el tratamiento obviamente es con bicarbonato y todo eso. Se debe de tener un pH menor a 7.5 y vigilar el calcio nada más. Totalmente de acuerdo contigo, Levi. Muchísimas gracias. Sí, lo que hacemos también en los pacientes quemados, cuando tienen este tipo de radiomiólisis, es el tratamiento ideal, ¿no? El tratamiento es, como mencionas, alcalinizar, nuestra meta de pH 7.5 para arriba, medir el calcio, ¿ok? Tener esas tiras reactivas para que nos midan la mioglobina y evitar, ¿no?, la falla renal, que es la principal causa, ¿no?, de que el paciente pueda complicarse. Muchas gracias, doctor Alejandro. Bueno, que tengan un bonito día. Saludos, bye.